You know it's true. Ya estamos con Claudio Sá, un aplauso grande para este querido artista paranaense que ya vamos a mostrar Entre el cielo y el agua. Las obras de esta muestra no conforman una serie homogénea, más bien son grupos de dibujos inspirados en visiones internas, fruto de la conjunción de acontecimientos de la realidad con imágenes de mi mundo personal. ¿Viste qué capacidad de memoria que tengo para esto? Tengo la necesidad, tiene él, de interpretar al mundo exterior y el mío propio. Para ello recurro a una serie de transformaciones y estilizaciones de lugares, figuras y elementos. Construye un escenario distinto, despojado, donde las cosas adquieren una importancia vital y nuevos significados. El hombre es siempre el centro de la escena, ya sea como individuo único o como ser genético, desencadenando emociones íntimas, a la vez que se lo observa sumido en situaciones límites. Todo eso me memoricé. Sí, me imagino. Más que como hacedor de su destino, lo respeto como víctima forzosa del devenir fatídico de los acontecimientos. ¡Epa! Soledad, ausencias y miedos, magia y misterio, pero también impotencia, locura y violencia son conceptos que intento transmitir. ¿Qué tal? ¿Todo eso transmitiste en la obra, la presentación del arte? Intento transmitir. Son las ideas que yo tengo cuando trabajo, por lo menos en este grupo de trabajos. Qué bárbaro. No sé si lo consigo, si lo he conseguido o en qué medida, pero bueno, es un poco lo que yo quería representar, sí, con mis obras. ¿Cuántas obras presentaste? 10. 10. ¿Cómo te fue? Ahí vamos a mostrar un poco de videos de lo que ha sido la presentación. El arte fue contundente, un éxito enorme. Sé que te fueron a hacer también nuestro compañero de Canal 11 una nota, una entrevista, y salió, lo estuvimos viendo, porque la verdad que fue magnífico. Contanos sobre la técnica, y cuándo empezaste a usar esta técnica, y por qué los dibujos, y bueno, te comento un poco, tengo explico esto. Lo que expuse ahora en el arte son 10 obras de gran formato. A veces en la pantalla tal vez no se pueda apreciar, pero tienen 1 metro de ancho por 1,20, o sea, son obras grandes. Todas tienen la misma medida. Y en cuanto a la técnica, son dibujos, porque yo me especializo en el dibujo más que en la pintura, me considero más dibujante. Son dibujos hechos sobre lienzo, sobre tela. La tela muy parecida a la tela que se usa para la pintura, pero yo la utilizo para dibujar. Y dibujo fundamentalmente con carbonilla y con lápiz carbón. El lápiz carbón es un lápiz que la mina es de carbón. Y a veces utilizo tintas, pastel seco, que es pastel tiza, que son barritas de pastel, de tizas de distintos colores. Y solamente en 2 cuadros, que son los que salen en la portada, que son esos que tienen fondo verde, acrílico. O sea, pero siempre está presente el carbón, todo lo que es negro, gris, negro, siempre es carbón, es carbonilla, y en este caso el color, en los planos de color o en el fondo, es acrílico. A veces puede ser tinta, pero a veces es acrílico. Una vez es así, chicos. En cuanto a la técnica, es bastante simple, o sea, no hay... Vos no te considerás pintor, dibujante. Dibujante porque trabajo más con la línea y con blanco y negro. ¿Y de ahí a la escultura nunca quisiste? ¿Escultura? La escultura y también a la pintura. A veces he hecho algunas pinturas y hice escultura cuando estudiaba, pero nunca hice una muestra de esculturas. La verdad que no me gustaría, porque mi título en realidad, mi especialidad es de escultor, no de dibujante, pero nunca logré montar un taller. Para la escultura se necesita un taller muy completo y complejo, de materiales, de herramientas, etcétera. Sí, si uno ve por ejemplo, en los salones de arte, siempre mandan 200 pinturas y 15 esculturas, porque hay muy pocos escultores, porque la escultura es muy compleja, muy difícil por los materiales, las herramientas y demás. Y bueno, yo me fui dedicando al dibujo porque me resultaba más práctico, y me gusta también, obviamente, y ya me dediqué directamente al dibujo. Bueno, es que mi especialidad, y me gusta mucho el blanco y negro. Te consulto básicamente por qué esa sensibilidad hacia la representación de la figura humana, que en este sentido, si hablamos de escultura, también la escultura permite, digamos, la representación del formato, de la estructura del cuerpo humano, ¿no? En este caso en particular, ¿por qué siempre te sentiste más sensibilizado hacia la figura humana y no hacia la naturaleza, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, toda mi obra ronda alrededor de la figura humana y me parece que a través, si responder esa pregunta, creo que pienso yo que a través de la figura humana es a través de lo cual yo puedo representar lo que siento, no así del paisaje o la naturaleza muerta. Me parece que la figura humana, el hombre, la mujer, los rostros, el cuerpo, las manos, me permiten a mí representar mejor lo que yo quiero decir. Me parece que lo puedo representar o trabajar mejor a través de la figura humana que de otros temas. Perfecto. En realidad casi nunca hice paisaje, ni bodegones, ni naturaleza Déjalo muerta. Caraboquiri para eso, así no Claro. se pelean, Tampoco el arte abstracto, tampoco incursioné mucho, he hecho experiencias, ahí, pero no yo he me visto, considero. hay ciertas abstracciones que se relacionan con la figura humana. El contexto de la figura es un lugar, digamos, que contiene una cierta abstracción, son lugares que no existen. Por ahí lo relacionás, ¿no? Sí. Hay, bueno, en algunos casos, ahora estoy viendo algunas de las obras, no aparece la figura humana, o sea, no aparece la representación de la figura, pero en el caso exacto de la mesa y las sillas, un lugar emblemático de la silla es como que están en lugar de las no se siente de ahí. las figuras. Exactamente. O sea que de alguna manera simbólica están. Claro. Y luego también por ejemplo, en ese que se está viendo ahora, quise representar un poco la violencia del mundo actual, del mundo cotidiano, la pelea de dos personas que están bien vestidas, pero que igualmente son violentas. Es un poco la idea. Y luego hay un grupo de trabajos. Bueno, en ese está el hombre. ¿Son imaginativas o son modelos que también han posado en algunos casos? A veces para la figura uso modelos. Ajá, por eso. Para lograr un rostro o las manos mismas, siempre utilizo distintos modelos o fotografías. Acá siempre aparecen las aves, que es un tema que los pájaros, que yo ya he trabajado en otras muestras, en otras series. Y siempre me gusta jugar con la idea de la libertad. Ahí aparece la jaula también como un símbolo de la represión o de la falta de libertad. El hombre con las llaves, pero el pájaro dentro de la jaula, o a veces la jaula vacía, y los pájaros que rondan alrededor de la figura. Creo que más allá de lo que se puede llegar a ver de la figura en sí, siempre trato de que tenga más significados u otra simbología. Bien. ¿Aldana? No, quería consultarle si esas emociones que representa siempre son relacionadas a lo que tiene que ver con la violencia, con la tristeza, porque mucho de lo que vemos, que también yo lo llevo, por ejemplo, con lo del tema del blanco y el negro, ¿no? Que son como colores característicos para, por ahí, representar ese tipo de emociones. ¿Has ido también a las emociones un poco más felices, festivas? ¿O bueno, es tu... en general me parece que mi obra es un poco más melancólica. Claro. Igual hay algo, no en esta muestra precisamente, pero hay una serie que es la serie de los músicos, que ahí en algunos trabajos sí se ve como algo más fuerte, más alegre, con más energía, más dinámico. Pero creo que en esta exposición o en gran parte de mi obra tiene que ver mucho con la melancolía. Son obras que son melancólicas o que pueden ser tal vez un poco, no sé si tristes, pero... nostálgicas, sí. ¿Eso responde a una característica tuya, por ejemplo? Seguramente ¿De tu personalidad, de tus estados de ánimo? Sí. En estos, por ejemplo, que están ahora, que se están viendo, que son la serie de los remeros, que se llama Lo Inútil, tiene que ver con el esfuerzo colectivo, pero el esfuerzo colectivo inútil, porque son remeros que están navegando en aguas quietas, adentro de un pozo. En este caso es un pozo, o sea, están haciendo un esfuerzo para ir a ningún lado. Exactamente. O sea, a veces tiene que ver también con lo que nos está pasando a nosotros como sociedad. ¿Y esta? Que tiene como un camino más. Sí, no? pero se cierra. Finito. Se cierra ahí, es como que... No hay salida. No hay salida. Tiene como
creo que nosotros nos sentimos un poco así Sí, ahora claro, con esa... empujarlo a ningún lado. Es que estamos Remando en un océano yendo... dulce leche, decimos. ¿no? Como que no podemos salir, no podemos salir, siempre estamos en el mismo lugar. Y bueno, creo que estos dibujos, esta serie de los remeros, tiene que ver con eso. Bien. La de los gallos de riña, que son esos que se ven ahí, que son gallos de riña, tiene que ver con la violencia. Y lo que se ve atrás, que es como una trama geométrica, en realidad es una ciudad. Claro. Una representación De cómo nos matamos entre nosotros. Alegórica. Un poco así. ¿Cómo nace tu pasión? ¿Desde cuándo arrancas con Bueno, esto? desde la adolescencia yo estudié en artes visuales. De chiquito siempre me gustó dibujar y mi papá era dibujante, así que siempre en casa había lápices y papeles. Y luego entré medio por casualidad a artes visuales. Y ¿Por qué? ¿Por casualidad? porque me llegó un amigo, porque yo no pensaba ni ser artista ni nada. Un amigo me dice, ¿te gusta dibujar bien? ¿Por qué no estudias en artes visuales? Así que fui medio como para probar y bueno, una vez que entré sí me atrapó. Me atrapó, me fascinó y bueno, seguí ahí, terminé en artes visuales y ahí ya cuando terminé tenía decidido que quería ser artista. Perfecto. Claudito, te hago una pregunta. ¿Sigue la muestra o no? O sea, caducó. Sí, la muestra ¿En el arte hasta cuándo? En el arte, supongo, no sé exactamente la fecha de cierre, pero supongo que 2 semanas, o sea, esta semana y la semana que viene, va a estar Y no me expuesto. gusta hablar mucho en temas mercantilistas con los artistas, pero también viven de eso. O sea, que cuadros desde cuánto, podemos llegar a adquirirte o comprarte. Pues la verdad que son todos hermosos. Bueno, estos trabajos... Eso hablamos vos y yo, entre meet a meet, así como sería, sí. Normalmente... O vaya, hay que hablar con Damonte. En general estos cuadros están en la galería, hay que hablar con ellos. Ok. Pero más o menos están alrededor entre 160 y 200.000 pesos. Perfecto. Que hoy en día no es una suma. No, y aparte, demasiado... aparte vos sos prolífero trabajador, de acá a 5 años vas a seguir creciendo y esto empieza a cotizar solito. Sí. En el Sé living que de tu ellos casa. también dan posibilidades de pago, así que Todas las creo posibilidades. que es bastante accesible Te al bolsillo de Sí, quien quiera tener una obra de arte en su casa. Yo soy consciente, somos conscientes que en estos momentos de nuestro país es casi un lujo dedicarse a comprar obras de arte, pero la verdad que es una de las mejores inversiones que hay. toda la Si gente no poner que- el plazo fijo y después decime cuándo te toda la gente que ha representa. comprado obras no se arrepiente después de haberla comprado. Gracias, Claudio. No, Un placer por favor. tenerte acá. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, Muchas muy amable. gracias.